Muy buenas tardes, queridas hermanas, mujeres valientes y esforzadas. Ese es el lema de este año, de nuestro campamento virtual. Estoy muy contenta, yo soy la pastora Esther Flores de Insaurralde, que voy a estar compartiendo lo que Dios puso en mi corazón. Ya en un momento la pastora Isabel había leído, pero yo quiero volver a leer y tocar algunos puntos. Dice la palabra de Dios en Josué, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Qué bueno poder recordar esta palabra. Las palabras de Dios para Josué. Y yo le titulé Mujer valerosa y resuelta. Porque así somos, mujeres valientes, mujeres resueltas, decididas. Y vamos a estar viendo primeramente el capítulo 6, en donde vamos a estar escuchando muchas veces, esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para lograr todo lo que he propuesto para ti, te dice Dios. Podemos ver lo que Dios se ha propuesto para la vida de Josué, que era conquistar la tierra prometida. Y vemos, si leemos todo el libro de Josué, que Dios cumplió con eso que se propuso. Pero todo dependía, ¿verdad?, de Josué, en que tenía que esforzarse. Para ti en todas las áreas de tu vida, para cada una de nosotras, para ti, en todas aquellas cosas aquellas áreas que necesitas, ahí está Dios diciéndote que te esfuerces, que seas valiente, para que se cumpla tu propósito como hija. Tenemos varios papeles, ¿verdad? Como mujer, ¿verdad? Primero como hija de Dios. Poder servirle, poder amarle a Dios. Ese es tu propósito en esta vida. Que como hija puedas mover el corazón de Dios, amándole a Él. Como mujeres somos muy sentimentales, muy emocionales. Pero qué importante es poder amar a Dios como hija que soy. También como esposa. El propósito, ¿verdad?, de Dios a tu vida es que puedas tener un matrimonio conforme al corazón de Dios. ¿Quién no desea? ¿Quién no desea tener un matrimonio en donde la voluntad de Dios se manifieste, trayendo paz, trayendo gozo, trayendo entendimiento? Necesitamos eso. Muchas de las mujeres hoy están pasando muy mal en su matrimonio. ¿Por qué? De culpa al esposo, de culpa a terceros, o la situación misma de alguna manera
tuvo que ver, pudo influir. Pero el propósito de Dios es que tu matrimonio puedas tener la presencia de Dios. Y para ello, como mujer, necesitas esforzarte. Como te decía al principio, mujer valerosa y resuelta, necesitas resolverte, necesitas decidirte. Y para ello debemos movernos, para que la presencia de Dios venga a tu matrimonio y el propósito de Dios pueda cumplirse en tu matrimonio. Que pueda haber entendimiento. Parece algo, ¿verdad?, de repente hermoso escuchar, pero pareciera tan lejano. No, queridas hermanas, queridas mujeres valientes, lo único que Dios está pidiendo de ti es que te esfuerces más, es que seas más valiente, en que te resuelvas y puedas permitir que la voluntad de Dios se cumpla en tu matrimonio. Otro propósito que Dios quiere que se cumpla es como madre. Muchas de las que me están viendo son madres y desean ver a sus hijos crecer, desarrollarse como personas de bien, puedan, ¿verdad?, ser felices, amar a Dios. Ese es el propósito para tu vida, verles a ellos como hijos de Dios, desarrollándose. Y eso alegra a la mujer. Como mujer, como madre, nos sentimos tranquilas, tenemos paz, nos alegramos. Hay un gozo cuando nuestros hijos vemos que están bien, que están seguros por la decisión que han tomado. Pero hubo un antes en donde la mamá, esa madre, se tuvo que esforzar, tuvo que ser valiente, tuvo que tomar esa decisión de servir a Dios. Pasó muchas cosas para ver a sus hijos, ¿verdad?, en el buen camino, amando a Dios, sirviendo a Dios. Eso es lo que Dios quiere para tu vida y se va a cumplir. Pero no nos está pidiendo algo que pase de nosotros, algo que nosotros no podamos dar. Sí podemos, que es un poquito nomás de esfuerzo y el Señor se encarga de lo demás. Como profesional, ¿cuántos aquí son profesionales o quieren ser profesionales y quieren, ¿verdad?, desarrollar ese su potencial al máximo? Entonces uno tiene que esforzarse, uno tiene que estudiar. Y uno dice, pero en esta situación no vemos bien el año que viene, ¿verdad? Un poco qué es lo que va a pasar, cómo voy a continuar. Hay muchas que dejaron sus estudios, dejaron la facultad o dejaron el colegio mismo, o ya no se animan. No, esfuérzate, sé una profesional, porque Dios desea que tú estés en lugares importantes. ¿Cuál es el lugar importante? Ahí en tu casa, ahí en la iglesia, ahí en tu vecindario. ¿Por qué no? También importante en lugares en donde hay personas que necesitan, ya sea en la educación, en la salud. Necesitamos
Que las mujeres se esfuercen, se animen a confiar, a creer en Dios, a poner ese anhelo que tiene, que ahí de repente ha quedado dormido, ese sueño que desde pequeñita de repente estuvo ahí jugando a la doctora, a ser una enfermera o a ser alguien, y después de repente por el camino, por las circunstancias, esos sueños se apagaron. No, yo quiero decirte en esta tarde, vuelve a creer, vuelve a soñar, pon de tu parte, esfuérzate y vuelve a estudiar, porque eso es lo que Dios quiere. No solamente es lo que vos querés, es lo que Dios quiere para tu vida. Para que tengas éxito. Y para tener éxito tuvo que haber un antes. Que te hayas decidido. Y en todo lo que realices, emprendas, puedas tener éxito. Muchas veces pensamos o sentimos que no lo vamos a lograr. Más todavía en este tiempo que todas las ideas, todas las noticias negativas, que no hay trabajo, cómo no teniendo trabajo, cómo menos voy a poder estudiar. Esas son las realidades, esa es nuestra realidad, pero la realidad de Dios es totalmente diferente. Ese es nuestro pensamiento, pero los pensamientos de Dios es totalmente diferente. Él desea que seas una mujer de éxitos y que todo lo que emprendas pueda prosperar. Te animo a que creas en la palabra de Dios. Josué creyó en la palabra de Dios y empezó a moverse. ¿Por qué digo esto? Porque cuando leemos todo el libro de Josué, podemos ver que él creyó en la palabra de Dios y tuvo éxito, tuvo victoria. Tuvo también muchas cosas se presentaron por el camino, muchos enemigos, muchos problemas, muchas luchas. Pero él se agarró de las palabras de su buen Dios, de nuestro buen Dios, y tuvo éxito. Y todo lo que hizo prosperó. Capítulo 7. Solo esfuérzate y sé muy valiente. ¿Se dan cuenta? Repite y repite. Porque necesitamos creer una vez más en la palabra de Dios. No en lo que nos digan, no en lo que nosotros estamos viendo, no en nuestra situación, sino una vez más necesitamos creer en la palabra de Dios, que es sencilla. Y vuelve a decirte, solo esfuérzate y sé muy valiente en cumplir la palabra de Dios. ¿Cuántas de nosotras, cuántas de ustedes fueron llamadas por Él para llevar la palabra de Dios y que en este tiempo se han callado? Que por algunos problemas que he mencionado antes o algunas situaciones que se ha presentado, hemos dejado de cumplir, de llevar, de hablar de la palabra de Dios. Hemos dejado de meditar en su palabra porque nos hemos atareado. Yo sé que hay mujeres que trabajan afuera o que trabajan en su casa. Tantas tareas, tantas cosas tenemos para realizar, que muchas veces hemos dejado a Dios, porque bueno, Dios va a entender, va a comprender, porque nosotros estamos pasando por esto o por aquello. Y hemos dejado de meditar, hemos dejado de escuchar la voz de Dios.
y nos hemos liado en tantas cosas ahí y termina el día y nos damos cuenta, pero no hemos hecho nada. O si hicimos no fue suficiente, no estamos satisfechas, hubiera hecho más, decimos. Lo único que he logrado es cansancio, ¿verdad? Fatiga, desánimo. Necesitamos cumplir la palabra de Dios. Dios te habló en un momento dado, ya sea en los campamentos anteriores, ahí en donde te reúnes a través de un siervo, una sierva de Dios, te habló que tenías que llevar ese mensaje a los niños, a los jóvenes, a los adultos, o a las mujeres, o a los ancianos. ¿Qué has hecho hasta ahora? Has dejado de esforzarte. Y te recuerdo que eres una mujer valerosa, eres una mujer resuelta, decidida. Recuerda eso. Repite, soy una mujer valerosa, soy una mujer valiente, soy una mujer resuelta para hacer todos los desafíos que Dios me permita enfrentar. Y una de ellas es poder hablar de Dios, hablar de su palabra. Muchos han dicho, pero pastora, yo no puedo hablar, tengo muchos problemas en la casa, tengo con el esposo, con los hijos, que las tareas, ¿verdad? Porque eso es algo que este año se nos agregó a las madres, ¿verdad? Nos hemos vuelto maestras de nuestros hijos y se ha agregado más tareas. Y uno dice, ¿en qué momento lo voy a hacer? Bueno, pídele a Dios que dirija, que te ayude a ordenar tu tiempo. En un momento dado yo le había dicho a Dios, porque tengo hijos pequeños y no podía salir, Señor, mándame, porque no podíamos irnos a la iglesia, como todos saben, todas las restricciones, pero le dije, Señor, quiero sentirme útil, porque para eso fui llamado, para hablar de tu palabra. Y Dios me sorprendió, se fueron llegando, primero una, después llegó la otra, y tuve ese privilegio de hablarles de parte de Dios. Tan gozosa me puse, tan contenta, porque el Señor respondió, porque yo tenía ese quebrantamiento. Y así es Dios cuando nosotros nos esforzamos, ponemos de nuestra parte, y fue poquitito lo que yo hice. El Señor hasta me trajo en mi casa. Es cuestión que nosotros pongamos de nuestra parte. Poder hacer todo lo que Él nos indica y de esta manera estamos obedeciendo. Es importante obedecer en cumplir la palabra de Dios, porque así vamos a prosperar. ¿A quién no le gusta? Prosperarás. ¿Quién no quiere prosperar? Progresar, mejorar. ¿Quién no desea en este tiempo? Todos anhelamos en este tiempo. Muchos están viendo, ¿verdad? No están viendo bien de cómo va a terminar este fin de año para muchos, porque no tienen, ¿verdad?, cómo resolver algunas cosas que se fueron acumulando en estos 8 meses, ¿verdad? Y entonces uno escucha prosperarás y da gusto escuchar y uno quisiera. Pero es importante obedecer. Y tampoco es algo que nos está pidiendo Dios, algo que no podamos hacer. Yo te animo a que lleves la palabra de Dios, a que seas una mujer obediente. Tú eres una mujer obediente. Es cuestión que lo pongas en práctica. Poder progresar, mejorar. Porque eso es lo que muchas veces trae hasta depresión, uno se siente mal por no cumplir o por no realizar cosas que se ha propuesto a principio de año. Muchas habrán escrito en su agenda, esto es lo que voy a hacer este año, pero vino a nivel mundial, cambió todo.
Pero en esa tormenta, en esa incertidumbre, en ese quebranto y tantas cosas, ahí está Dios, que sigue diciéndote, y que es para todos los tiempos, que Él va a prosperarte. Pero es importante tenerle presente en tu vida, que Él sea real, más real que tus propios problemas, porque tus problemas son reales. Llega tu esposo del trabajo y es real, y ahí la pelea, los pleitos, es algo real, es algo que estás viviendo. Pero quiero decirte que Dios es mucho más real y más poderoso para cambiar todo eso. Y te dice como si fuera poco, y todo te saldrá bien. Esto solo pasa con nuestro buen Dios. Tener esa seguridad. Necesitamos, mujeres, atiendan bien, necesitamos volver a sentirnos seguras. Y solo se consigue estando en la presencia de Dios, esforzarnos un poquito, dejar de lado algunas cosas y estar en la presencia de Dios. Aleluya, estar en la presencia de Dios. Y va a darnos esa seguridad. Y todo te saldrá bien. Qué bonita frase. Pero esto sí se cumple en las hijas de Dios que creen en su palabra. Creen en su palabra. Y todo te saldrá bien. En medio de lo que estamos viviendo, no es solamente a nivel nacional, a nivel mundial. Para las hijas de Dios, sí va a salir bien. Y ese es al Dios a quien tú y yo servimos. Aleluya. Capítulo 9. Vuelve a recordarnos. Te mando que te esfuerces y seas valiente. Te mando que te esfuerces y seas valiente. Esas son las palabras de parte de Dios para ti, para mí. No tengas temor. ¿Cuántas tuvimos miedo? No podíamos salir ni siquiera a nuestro portón de lo que pasaba, no lo que se nos acercaba. Ese temor que de repente se apoderó de todas nosotras, de todos nosotros. Que se podía sentir. Pero te dice Dios, no tengas temor. Porque yo estoy contigo. Esas fueron las palabras que vez tras vez le decía al pueblo de Israel. A los líderes, a sus siervos, a sus siervas. Y vuelve a decirnos en este tiempo, no tengas temor. Haz lo que Dios puso en tu corazón, así como estás, así como te encuentras, así como te estás sintiendo, ya sea enferma, desanimada, así como estás, preséntate delante de Dios y dile al Señor cómo te estás sintiendo. Le decía Dios a Josué, no tengas temor, no desmayes. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Y eso no es malo. Dios sabía por lo que él iba a pasar y por eso justamente le estaba diciendo estas palabras. Quiero contar un poquito del testimonio que he pasado con mi hijo Isaac. Él nació 2 meses antes, con 6 meses de vida. Estuvo en terapia 3 meses. Y esos 3 meses, Dios estuvo conmigo. Era valiente, tuve que ser valiente. Era esforzada, tuve que esforzarme.
tuve que pedirle a Dios socorro, pedirle a Dios que obre un milagro. Fueron 3 meses largos, pero a la vez ahí estaba la mano de Dios sobre mi vida cuando ya no daba más. Y repetía estas palabras, ¿verdad? Que yo me sentía débil, pero fuerte soy, decía. Yo decía, soy fuerte. Cuando yo tenía ganas de desfallecer, donde reinaba muchas veces el temor, el miedo, ya quería salir corriendo, pero ahí le pedí a Dios y tuve que esforzarme, tuve que ser valiente y Dios se glorificó. Se glorificó porque a los 2 meses y 15 días Él empezó a mejorar. Gracias a las oraciones de los hermanos, de tanta gente que estuvo clamando a favor de Isaac y que me dieron esa fuerza también. Venían familiares, seres queridos, venían mis hijos y me animaba, me daba fuerza, pero luego ellos iban y yo quedaba físicamente, ¿verdad? Quedaba sola y Isaac. Pero ahí estaba Dios. Cuando ahora recuerdo, digo, estaba Dios, siempre estuvo ahí conmigo. Hubo noches en que me sentía tan débil, tan sin fuerzas, pero daba un poquito y volvía a levantarme y volvía. Porque recuerdo estas palabras que le dijo a Josué: estaré contigo donde quiera que vayas. Ahí en donde Isaac estaba con 40%, nomás trabaja su corazón y a causa de eso le afectó los riñones, los vasos, el hígado, una desnutrición severa. Pero ahí estaba Dios. Muchos van a decir, no, si Dios es un Dios de poder, no, imposible. Dios estaba ahí porque Él se iba a glorificar. Pero tenía que haber gente que esté dispuesta a creer, a esforzarse, a ser valiente, para luego ver la gloria de Dios. Porque hemos visto como familia la gloria de Dios, de que Dios es real, de que Dios puede cambiar toda esa situación en bendición. Pero necesitamos creer. No tuve otra opción. Creí y no salí avergonzada. Cree en el Señor Jesucristo y no saldrás avergonzada, sea la situación que estés. A mí me tocó una situación muy difícil, pero con la ayuda de Dios pude salir, no con mi ayuda. Yo hice un poquito nomás en esforzarme y el Señor Jesucristo hizo el resto. Creí y creo que Él estuvo conmigo y está conmigo. La promesa de su presencia. Creyó Josué, creyeron los demás y ahora necesitas creer tú en esa promesa de su presencia que te va a acompañar en medio de lo que estás pasando. Y así como Josué, al final, ellos entraron, conquistaron la tierra de Canaán. Tú vas a conquistar tu matrimonio, tu familia, tu economía y saldrás victoriosa. Pero es necesario pasar. Muchas veces nosotros queremos que todo nos vaya bien todo el tiempo. Te va a ir bien. La palabra de Dios está, la promesa de Dios está. Todo te va a salir bien, todo te va a ir bien en medio de la tormenta. Porque vas a sentir que Dios está contigo.
Entonces, aprópiate de las promesas. Ahora mi hijo tiene 1 año, 3 meses. Una criatura totalmente sana, no depende de medicamentos, un corazón nuevo. Los doctores le volvieron a repetir cada parte de sus órganos. No creían, pero una de ellas otorgó al milagro, fue otorgado a un milagro de Dios. Una criatura sana. Y eso solo puede hacerlo el Señor. Prácticamente de la muerte le trajo a la vida y con un cuerpo totalmente sano. Por eso estoy aquí hablándote con el corazón, con cosas reales, con cosas que en donde Dios se ha manifestado en mi vida y deseo que lo haga en ti. ¿Quién soy yo? Tuve temor, tuve miedo, pero me he sacudido, me he esforzado y me sacudí y he decidido, me he propuesto creer en las promesas de Dios. Por eso te digo, tú eres una mujer valiente, una mujer valerosa y resuelta para hacer todo lo que Dios de ahora en más te ponga en tu camino. Y yo quiero orar contigo, yo quiero orar por ti. Una oración sencilla. No necesitas tantas cosas, solo necesitas poner tu corazón, alinear, poner en línea con Dios y permitirle al Espíritu Santo de Dios que obre en tu vida. Quiero orar por ti para que seas, porque ya eres. El tema está en que tú lo creas. Tú eres. Dios te creó a imagen y semejanza y te dio dones, talentos. Está ahí. Necesitas sacudirte y necesitas creer. Yo he venido para recordarte que eres una mujer valerosa, eres una mujer valiente, porque Dios está contigo. Así como le dio una tarea a Josué, pero había algo de parte de él que tenía que hacer, era esforzarse. Repetía y le repitió y le repitió y le dijo que no se aparte de su presencia, de sus palabras, de sus promesas, y obtuvo la victoria. Llevó a un pueblo. Tú puedes llevar a tu familia, a tu matrimonio, tu economía, a la victoria de la mano del Dios Todopoderoso que hoy te restaura, hoy restaura. Solo necesitas creer. Oremos. Padre querido, en este momento yo bendigo a esas mujeres. Tú sabes por lo que están pasando, por lo que están atravesando. Pido que tu presencia pueda ministrar sus vidas. Lleva todo, Señor, ese temor, ese miedo, lleva esa enfermedad, eso que está impidiendo para que sea una mujer llena de tu presencia, sea una mujer esforzada, valiente, una mujer que conquiste y que obtenga la victoria. Señor, en este momento yo bendigo sus vidas y yo creo, Señor, que en este momento hay mujeres que al escuchar esta palabra, Señor, estás tocando sus corazones, estás sanando sus corazones, estás dándole nuevas fuerzas para seguir adelante. Te doy gracias por cada una de ellas. Gracias porque tú las amas, porque en todo este tiempo de pandemia tú has estado con ellas, por más que muchas de ellas han dicho que tú le abandonaste o que tú le has castigado. No es así, ha sido un proceso, es para que tú te glorifiques en sus vidas. Señor, permíteles sentir tu presencia, tu cariño, tu amor en este momento. Y a ti sea toda gloria y toda honra. Yo te doy gracias por cada una de ellas. Gracias, Señor, porque tú estás escuchando sus oraciones. Tus oídos están ahí prestos
Tú estás ahí con los brazos abiertos, deseando ayudarles a salir de esta situación en que se encuentran. Y gracias una vez más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Y recuerda, eres una mujer valiente. Que Dios te bendiga.